Muy bien, muy buenas tardes. Primera de Juan, capítulo 5. Luego, si me acuerdo, haré algún comentario a la decoración, por si alguien se está preguntando algo. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer hasta el versículo 17. Versículo 13 dice así: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá. Y por él, Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado y hay pecado que no lleva a la muerte. Esta es la palabra de Dios. Tenía un amigo en la infancia que oraba a Dios así: si existe Dios, si existes Dios, por favor envíame una señal, que yo pueda darme cuenta que tú existes. Y se miraba para allá, miraba para allá y nada pasaba. Mi amigo de la infancia no tenía fe. Oraba sin fe. Esa clase de oración estaba fundamentada en la ignorancia. Ustedes han escuchado, hay un dicho que fue popularizado también por una canción popular, valga la redundancia: solo le pido a Dios. La pregunta es, ¿a quién y quién responde? ¿Y quién responde? Solo le pido a Dios. ¿Y quién responde? Yo estoy convencido que Satanás responde oraciones de personas para dar falsa seguridad. Personas que oran, por ejemplo, como los mormones. No sé si sabían que los mormones hacen una oración al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les confirme que el libro de Mormón es verdad. Y ellos hacen con fe esta oración y piden que esa confirmación sea una experiencia en el corazón, algo realmente muy emotivo, muy profundo, como una confirmación que ese libro, llamado el libro de Mormón, es verdad. ¿Y saben qué ocurre? ¿Tenemos un ex mormón aquí? Bueno, ocurre que esa experiencia llega. ¿Y quién cree que responde esa oración? Yo no tengo dudas que es el mismo diablo, que afirma a esas personas hacia una revelación herética. Si ustedes observaron en la lectura, este pasaje habla de la oración. Nuestra confianza en Dios en relación a la oración. Observen el versículo 14 y 15, afirma Juan: Dios nos oye. Nuestra confianza en que Dios nos oye
¿En qué radica? Es porque Cristo logró la reconciliación. Cristo logró que Dios escuche nuestras oraciones. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No cualquier persona irrumpe en la presencia de Dios, sino es alguien que está en Cristo, entonces no tiene acceso a Dios. Dios solo se ha comprometido, solo Dios ha prometido responder las oraciones de su pueblo. Y no significa que Dios cierra sus oídos para no escuchar las demás oraciones, simplemente que no hay un compromiso de oír para responder. Dios escucha todo, Dios lo sabe todo, Dios lo observa todo, pero el compromiso con las oraciones es para con su pueblo. Y eso es lo que implica orar en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Salvador. Por ejemplo, Juan 16:23 dice, de cierto os digo, que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Es decir, creer en Cristo nos da una relación de confianza para orar al Padre. Pero llegamos al Padre no en nuestro propio nombre. Llegamos porque estamos unidos a Cristo. Es la plena confianza que Él nos oye porque estamos en su Hijo. No es fe en la fe, no es fe en la oración, no es fe en otra cosa que en Dios mismo. Pero nuestra fe en que nuestras oraciones van a ser oídas están fundamentadas en que estamos en Cristo. Es decir, no es por nuestra propia justicia que Dios va a oír nuestras oraciones, ni siquiera porque tenemos fe, simplemente es porque Él ha prometido oír las oraciones de todos aquellos que están unidos a Cristo. Es fe en Dios mismo, Padre de nuestro Salvador y Señor. Y nosotros oramos en Jesús, porque es la única oración que Dios el Padre escucha de forma comprometida. Hay varios tipos de oración en la Biblia. Aquí el enfoque de nuestro texto es orar por otros. Se le llama petición, algunos le llaman intercesión. Y específicamente en este pasaje que estamos viendo, se limita a la oración por hermanos, es decir, se limita a oración por hermanos, pero especialmente que están enredados en ciertos pecados. Es decir, este pasaje nos muestra qué debemos hacer por nuestros hermanos que han sucumbido al pecado. Este pasaje no es exhaustivo, no nos dice todo lo que debemos hacer por nuestros hermanos que caen en pecado. Simplemente nos va a mencionar un aspecto de lo que es nuestro deber para con esos hermanos. En Mateo 18 Jesús enseña sobre un proceso de cómo nosotros tratamos a los hermanos que han pecado, buscamos su arrepentimiento en privado y hay todo un proceso que enseña Jesús en Mateo 18. Bueno, Juan ni siquiera lo menciona aquí. En Gálatas 6:1 habla del deber de la iglesia para restaurar al hermano. Juan no lo menciona aquí porque no es el énfasis. Hay otros caminos de acción y según cada caso, cuando alguien de la familia de la fe ha estado o está enredándose en ciertos pecados, por ejemplo, 1 Corintios 5, no sigue el proceso de Mateo 18, lo omite. Allí encontramos una acción inmediata, enérgica, de sacar al transgresor de la iglesia. Termina el pasaje diciendo, quitad a ese perverso, como una primera medida, quitarlo y luego vemos cómo sigue este asunto. Así que este pasaje no es
un pasaje que nos muestra todo lo que debemos hacer, simplemente nos muestra o nos enseña qué debemos hacer cuando vemos a un hermano enredado en ciertos pecados, pero como una medida inicial, como una medida urgente. Tenemos el caso de Tito, capítulo 3, versículo 10, dice, al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Es otra forma, otro modus operandi. Aquí el liderazgo se encarga de resolver el asunto. Después de 2 amonestaciones, deséchalo. Y todos hablan de lo mismo, pero son diferentes formas o procedimientos. Algunos se complementan, otros no. Pero aquí nuestro texto nos dice acerca de un deber, 2 cosas menciona, como una medida inicial y urgente. En primer lugar, capítulo 5, versículos 14, 15 y parte del 16 nos dice en primer lugar, orar con confianza. ¿Bien? Cuando sucede esto, ora con confianza. Y en segundo lugar, ora con discernimiento. Versículos 16, la segunda parte, y versículo 17. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando vemos a un hermano que está desobedeciendo la palabra de Dios? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Este pasaje no nos dice todo lo que debemos hacer, pero ¿qué debe ser nuestra iniciativa? Bueno, orar con confianza. Y esto tiene un contexto, y ya lo hemos visto, que es el versículo 13, donde afirma nuestra seguridad en Cristo. Los que creemos en Jesucristo estamos confiados que ya tenemos la vida eterna. Eso dice el versículo 13 que hemos leído. Esa es nuestra confianza. Cuando avanza el apóstol Juan al versículo 14, no es que cambia de tema, no lo hace, sino que aplica esta confianza, esta seguridad, la aplica, pero no cambia de tema. Con esta misma confianza que nosotros le creemos a Dios, que Él nos ha prometido vida eterna, con esta misma confianza debemos orar a Dios. Versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Subraye por favor la confianza, la palabra confianza, porque ahí está justamente la llave para entender cómo debemos actuar. Comunica seguridad, comunica ausencia de temor y se refiere justamente a la relación que los creyentes tienen con Dios. A diferencia del Antiguo Testamento, cuando los sumos sacerdotes entraban una vez al año al lugar santísimo, temblaban. ¿Por qué? Porque es Dios, el santo Dios. En cambio nosotros tenemos una relación con Dios que entramos al lugar, al verdadero lugar santísimo por la fe, espiritualmente, no físicamente. Eso estamos esperando ese día, cuando eso sea una realidad. Pero hoy por fe oramos a Dios, entramos en su presencia. ¿Y cómo lo hacemos? Con seguridad, con confianza, sin temor, a pesar de que Él es Dios y nosotros somos criaturas. Pero tenemos confianza. Encontramos esta misma palabra usada por el escritor de Hebreos para lo mismo. En Hebreos 10:19 dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Es decir, nuestra seguridad que Dios nos oye es por la sangre de Jesús. Y nuestra seguridad para entrar en la presencia de Dios y pedir cosas, ¿quiénes somos nosotros? Para pedir algo.
Bueno, somos sus hijos, pero es por la sangre de Jesús. Y la Biblia nos motiva a orar y entrar con confianza a ese lugar santísimo. Hebreos 4:16 usa la misma palabra. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Acerquémonos con confianza. ¿A dónde? Al trono de la ira de Dios. No, al trono de la gracia de Dios. Dice, acérquense con confianza. Claro, ¿por qué? Porque el trono de Dios puede comunicarnos otra cosa. Si alguien quisiera acercarse al trono de Dios sin tener el Evangelio presente, sin tener lo que Cristo hizo por nuestros pecados, indudablemente no debería ni acercarse, pero nosotros nos acercamos con confianza al trono de la gracia, porque ya no hay ira. La ira fue derramada en el Calvario por nuestros pecados. Nos acercamos para recibir misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Luego dice Pablo ahora en Efesios 3:12, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Es decir, nosotros no debemos dar como un hecho ya que el orar es, bueno, es algo simple. No, ha costado el precio que no se puede cotizar bajo ningún punto de vista, la sangre de Cristo. Él logró la reconciliación, logró que nosotros podamos entrar sin ser consumidos a la presencia de Dios y logró que Dios nos vea con gracia y escuche nuestras oraciones. Pero miren cómo esta confianza el apóstol Juan la aplica específicamente a la oración por mis hermanos. Versículo 16. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él, Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. El valor que le da a la oración aquí es maravilloso. Dios oirá la oración de ese hermano que está orando por otro hermano que ha cometido un pecado o que está cometiendo pecados. El que ora, observen, el que ora es un testigo. El que ora es un testigo, dice, si alguno ve a su hermano, no que sospecha, o que le dijeron, o que hay un rumor, no, él lo vio. Si alguno ve a su hermano, es un testigo, ve a su hermano cometer el pecado. ¿Qué clase de pecado? Que no lleva a la muerte. Y aquí tenemos un punto, porque nos obliga, si queremos entender de qué está hablando Juan, nos obliga a saber a qué se refiere con pecado que lleva a la muerte o pecado de muerte. Y para eso debemos adelantarnos en el párrafo, versículo 17. Aclara Juan, toda injusticia es pecado. Y hay pecado que no lleva a la muerte. Creo que Juan en este contexto se refiere al pecado de muerte, a aquellos pecados que caracterizan a los incrédulos, pero no todos los incrédulos. Los incrédulos ya viven muertos en sus delitos y pecados, como todos nosotros cuando no conocíamos a Cristo. Pero aquí hay un contexto. ¿Qué clase de incrédulos? Incrédulos que se autoproclamaron hermanos, pero cuyos estilos de vida eran inconsecuentes con la fe cristiana. Es el asunto de toda la carta. Son personas que reflejan una práctica del pecado, una actitud impenitente. Obviamente no hay nada de arrepentimiento, hay una clara ausencia de arrepentimiento.
Eso lo hemos visto en capítulo 3, por ejemplo, si ustedes me acompañan, en capítulo 3, versículo 9, dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Por qué está diciendo esto Juan? Porque era lo que estaba pasando. Había personas diciendo que habían nacido de Dios, que habían nacido de nuevo, pero practicaban el pecado. Juan dice, corrección, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Por qué, Juan? Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, es decir, no puede practicar el pecado, porque es nacido de Dios. Es decir, que alguien que nace de Dios ya no puede vivir en el pecado como antes. Eso es exactamente lo que está diciendo Juan. Pero había personas que vivían practicando el pecado, cero arrepentimiento, y aún así decían que habían nacido de Dios. Este es el pecado de muerte, según el contexto de la epístola. Y en relación a la doctrina, creo que habla del pecado doctrinal de muerte, porque habían personas que decían que eran de Dios, que eran cristianos, que eran hermanos, pero negaban la doctrina verdadera de Cristo. Eran herejes en el sentido correcto de la palabra, porque algunas veces usamos la palabra hereje para cualquier mínima desviación doctrinal, pero hereje es una palabra muy fuerte. Es una persona totalmente opuesta a la verdad, a la doctrina verdadera. Y estos herejes, que eran realmente herejes, en el sentido pleno de la palabra, negaban la humanidad de Cristo o la divinidad de Cristo. Observen, capítulo 4, versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús, no confiesa a Jesús, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, estas personas no confesaban la doctrina, una cristología conservadora, bíblica, ortodoxa. Los pecados que estaban cometiendo algunos creyentes no entraban en esta categoría. No eran pecados de muerte. Y era injusto e inapropiado colocarlos en la misma categoría de estas personas. Juan apunta al discernimiento entre aquellos a los cuales Juan llama anticristos, hijos del diablo, les llama falsos hermanos. Tienen que discernir entre verdaderos hermanos que sí están pecando en algunas áreas, pero no entran en esta categoría. No pueden entrar en la misma gravedad de pecado. Entonces Juan está desarrollando un discernimiento para que la iglesia no se desbalancee y caiga en juicios inapropiados. Estos eran creyentes que estaban siendo inconsistentes en su fidelidad a Jesús, a nuestro Señor, pero no eran herejes. Entonces, como primera medida, la responsabilidad del testigo, de alguien que ve a un hermano haciendo cosas que no debe hacer o diciendo cosas que no debe decir, lo primero es no etiquetarlos como inconversos, como herejes. Y es un camino precioso lo que indica Juan aquí, porque podemos caer en esta cacería de brujas y colocar a todos bajo un estándar y no sería bíblico. Es un camino excelente, es el camino del amor, porque al orar como primera medida me da una perspectiva humilde para luego seguir haciendo lo que debo hacer. Como por ejemplo hablar con ese hermano, confrontarlo, todos los deberes que en otros textos de la Biblia nos indica, pero
¿Qué es lo primero que debo hacer? Bueno, no debo etiquetar a una persona que está cometiendo pecados, colocarlos como condenados, como herejes, como inconversos. Es lo que está tratando de evitar, generar en la iglesia una compasión, un discernimiento. Porque el peligro de tratar los temas que está tratando Juan aquí podría llevarnos al desbalance de una cacería de brujas. A ver quién tiene cara de no ser un creyente. Y eso sería una locura. Esto es algo muy objetivo, es alguien que lo ve y aún viendo que está pecando, no puede incurrir en una clasificación. Es un falso hermano. No, tranquilo. Tienes que orar. Y el orar te da tiempo, para evitar reaccionar de forma pecaminosa, me da tiempo para reflexionar y evitar actuar con justicia propia, sin compasión, sin gracia. Es muy peligroso esto, hermanos. Esta carta tiene que ser balanceada con amor y discernimiento. En una empresa fue descubierto un empleado infiel. Un empleado fue descubierto robando y fue invitado gentilmente a la oficina de su jefe. Él estaba temblando, obviamente, y donde se le mostró el video, la cámara de seguridad, donde se evidenciaba el acto mismo que él había hecho. Su jefe lo miró y le dijo, ¿qué tienes que decir a esto? Y él dijo, bueno, no tengo nada que decir, soy culpable. Y de verdad me siento horrible en este momento. Le preguntó su jefe, ¿y qué debería hacer con vos? Este empleado dijo, bueno, echarme, inculparme, denunciarme, me imagino. Es exactamente lo que debería hacer, pero no lo haré. Tratando de llamar la atención de este hombre que ya estaba quebrantado, no lo haré, voy a perdonarte. El hombre comienza a llorar y promete no volver a hacerlo nunca más si le daba esa oportunidad. El jefe le dice, tú no eres el único aquí. Tú eres el segundo a quien perdonan aquí. Llamó otra vez la atención de él. Y le dijo, ¿quién es el otro? Fui yo. Fui yo. ¿Qué está intentando enseñarnos Juan aquí? No seamos fariseos. Nos rasgamos las vestiduras cuando vemos a alguien en una debilidad pecaminosa. No estoy minimizando la responsabilidad, simplemente estoy diciendo que el hermano está en pecado, está haciendo algo incorrecto, está actuando, está respondiendo de una forma pecaminosa. Es evidente. Pero ¿qué hago yo? Bueno, Juan dice, ora por tu hermano que ha pecado. Ora para que Dios le dé vida, porque el pecado, si hay algo que nos quita, es la vida espiritual. No está hablando de pérdida de salvación, ya es muy claro, versículo 13, está garantizada nuestra salvación no por nuestros méritos y obras, sino por su palabra. Él prometió dar vida eterna a todos los que creen en Jesús, pero orar por tu hermano que ha pecado te coloca en una postura ideal para mostrar la gracia de Dios, como lo hizo este jefe para con su empleado. Gracia de Dios no se opone a la verdad, van juntas. Gracia y verdad. Este jefe mostró la verdad. Aquí está la cámara, acá está la evidencia, esta es la verdad. Pero aquí está la gracia. Ese es el evangelio. Orar es mostrar gracia. Primeramente es entrenar mi alma para
mirar con gracia, para actuar con gracia. Porque probablemente mi primera iniciativa o impulso es condenar. No debo condenar, no debo murmurar, no debo comentar, no debo hacer otra cosa como primera medida que orar por el hermano. ¿No le gustaría que hagan eso por usted? Vamos a suponer, simplemente es una suposición, que usted va conduciendo su auto con la ventanilla abierta y llega a un semáforo y está en esa disyuntiva si pasa o no pasa, está entre ahí anaranjado, ¿no? Y usted está entusiasmado para pasar, pero el de adelante le frena, porque es un ciudadano responsable. Y le hace a usted también frenar de golpe y frena a alguien también al lado suyo y usted le sale algo que no debe decir. Y usted le salió y se siente ya mal, pero mira así y está el diácono ahí. Y el diácono mirando. Hola hermano diácono, ¿cómo está usted? Ya cambió el tono de hipocresía, ¿no? Pero usted estaría pensando, ¿qué va a hacer este hermano diácono? ¿Qué le gustaría que haga por usted el hermano diácono? ¿Se dan cuenta, no? Lo que usted no le gustaría que su hermano diácono lo comente con su familia en la mesa y luego en la reunión de diáconos y luego en su Facebook. Pero no le gustaría que este hermano piadoso diácono ore por usted y diga, wow, parecía más maduro. Voy a orar por él. Y simplemente en otro momento se encuentran y usted se acerca para justificarse o para saber y no te preocupes. Y el diácono o el hermano te dice, a mí me ha pasado. Tuve que orar seriamente por esto, porque me ha pasado. Yo me enojaba bastante en la calle y tuve que orar y tuve que pedir ayuda porque realmente era un desafío manejar. Y bueno, el Señor me ayudó y te va a ayudar a vos también. Esa es la forma, ¿no? Esa es la forma bíblica. No escandalizarse con esa falsa santidad, que en realidad no es santidad, es orgullo, como si nunca fueses capaz de hacer lo mismo. Todos caemos en esto. Yo jamás haría esto. Esto yo ya lo tengo superado. Es la lucha más grande cuando nos sucede esto. Versículo 16. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado, y ponga 3 puntos suspensivos porque ¿qué va a hacer usted cuando esto le suceda? Y el pasaje no es exhaustivo, ya lo mencioné, no dice todos los deberes cristianos para con alguien que ha pecado, simplemente es, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el impulso de alguien piadoso? ¿Es comentar para sentirse menos mal con sus propios pecados? Usted es una persona que fácilmente denuncia y se escandaliza por los pecados de los demás, pero sus propios pecados los justifica, los minimiza, los oculta. Dios aborrece el orgullo, ¿sabía eso, no? ¿Dónde lo dice? Bueno, lo dice en muchos lugares, pero uno de los pasajes más explícitos es Proverbios 6:16, dice, 6 cosas hay que odiar al Señor y 7 son abominación para Él. El primero, ¿saben cuál es? Ojos soberbios. Ojos soberbios. Si alguno ve a su hermano cometiendo pecado, ¿tu ojo será bueno o será malo? Depende de cómo es tu ojo, todo tu cuerpo estará en tinieblas o todo tu cuerpo será en luz. Si te inclinas para el lado de la condenación y la falta de gracia, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si te ocultas para la compasión y la gracia, serás un ministro de gracia. ¿Cómo vemos al hermano que ha pecado? Hace la gran diferencia. ¿Ojos soberbios o ojos compasivos? ¿Cuál es el mandato aquí de Dios?
El mandato de Juan, el mandato de Dios es: pide a Dios por tu hermano. Y eso nos da tiempo para generar una compasión, nos da tiempo para orar con humildad. Ora a Dios por tu hermano, como te gustaría que lo hagan por vos cuando quedas en evidencia en un pecado. Esa es la actitud de la iglesia. Nuestro corazón es engañoso, orgulloso. Jonathan Edwards, haciendo un autoexamen de su propio corazón, dijo: las profundidades infinitas y sin fondo del orgullo. El orgullo que se alimenta casi de cualquier cosa, ¿no? Nos acompaña a todos lados. La oración nos ayuda a combatir conscientemente nuestro orgullo horrible. Recuerde, si se le presenta este caso, versículo 16, si alguno ve a su hermano cometiendo pecado, recuerde qué es lo que Dios quiere, que usted ore, porque entrar en la presencia de Dios le hará a usted tener una perspectiva diferente de su hermano y de su propia debilidad. Le dará compasión, humildad, para no reaccionar, sino ser un agente de gracia. La oración nos ayuda. Romanos 12:3 dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Somos todos pecadores, hermanos. Somos todos pecadores. Yo, después de muchos años de ser cristiano, estando, pero compenetrado profundamente en uno de esos partidos donde pensamos, la locura, ¿no?, que nosotros ganamos algo, que se juega algo importante. Estaba yo viendo el partido y casi en esa adrenalina del partido erró y me salió una mala palabra. Yo digo, pero esto es terrible. Digo, ¿de dónde salió eso? ¿De mí? ¿De dónde va a salir? ¿De mi vecino? No. Eso me hace compasivo, hermanos. Digo, wow, soy capaz de decir estas cosas. Y soy capaz de mucho más. Señor, ten misericordia de mí. Pero ojo, que debemos tener cuidado de pensar, ajá, yo nunca haría eso. Jamás yo diría esas malas palabras. Y probablemente si le hubiese pasado al otro, en ese partido yo hubiese dicho, pecador horrible, diciendo groserías. Acá no fue una grosería, pero una palabra que yo la tenía en desuso hace años. Ahí estaba todavía. Solo era cuestión de, bajo cierta presión, sale. Dios nos libre. Porque aún estando en Cristo, todavía somos pecadores. Y debemos caminar en humildad. Cuando somos muy críticos, yo no sé cómo es usted, cada uno sabe cómo es uno, pero cuando somos muy críticos con los demás, eso es orgullo. Cuando somos muy intolerantes con los demás, eso es orgullo. Y eso se manifiesta cuando en oración, delante del Santo Dios, podemos orar por el hermano. Eso nos da un criterio equilibrado de nosotros mismos. Porque yo estoy pensando mientras oro por mi hermano, que yo soy de la misma clase de mi hermano. Vengo del mismo Adán y Eva. No soy una clase superior. Versículo 16. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, es decir, este hermano no es un falso
no es un hereje, no es de los que ya mencionó toda la epístola, no entra en esa categoría. Es un hermano. Pedirá, dice Juan, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que nos lleva a la muerte. Es decir, la oración que hacemos por ese hermano es muy importante. No es simplemente un deber obsoleto, no. Es fundamental. Oramos confiando que Dios obrará un cambio en ese hermano que ha sido débil en ciertas áreas. Luego todo lo que la Biblia nos enseña. Tenemos que hablar con él. Pero Dios dará vida al hermano débil. Es decir, es un acto de amor. Esta oración es una oración compasiva, espiritual, es una oración de fe y es una oración útil que produce algo. No es simplemente algo que hacemos y no sucede nada. Pero en segundo lugar, ora con discernimiento, que es un poco lo que ya mencioné, pero vamos a leerlo. Dice, hay un pecado que lleva a la muerte, yo no digo que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado y hay pecado que no lleva a la muerte. ¿Por qué Juan no recomienda orar? Recomienda orar, sí, y recomienda no orar. ¿Y por qué? Juan no recomienda orar por personas que están cometiendo pecados de muerte. Eso es muy claro. Ahora, ¿significa que esta clasificación que hace Juan hace que los pecados tengan menos gravedad? Bueno, si usted piensa que todos los pecados son iguales, entonces es un error de interpretación de la Biblia, porque la Biblia sí clasifica pecados. Desde el Antiguo Testamento. Había pecados que te llevaban a la muerte y otros pecados que no, que eran redimibles. Hay pecados de debilidad. Usa una palabra de yerro, no sé si ha leído eso. Obviamente que no todos los pecados son iguales, pero aquí Juan menciona que no recomienda orar por personas que están viviendo en pecados de muerte o pecados que llevan a la muerte, que es lo mismo. Y no minimiza el pecado, es muy claro, el versículo 17 dice, toda injusticia es pecado, por si alguien está pensando que Juan está permitiendo ciertos pecados, como hace, por ejemplo, la Iglesia Católica, habla de los pecadillos o las mentirillas blancas. Todo pecado es pecado. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero aquí Juan está haciendo otro desarrollo, otro argumento. No minimiza el pecado, pero quiere resaltar que no debemos orar por personas que se dicen hermanos, pero viven en rebelión contra Dios, abierta rebelión contra Dios, que es todo el asunto de esta epístola. Personas que contradecían la doctrina cristiana y la ética cristiana en la forma como ellos vivían, sin el más grado de más mínimo arrepentimiento. Entonces, ¿quiénes son esas personas por las cuales Juan dice que no es necesario orar? La mayoría de los comentaristas, y me uno, creen que son las personas del capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Es decir, no eran cristianos. Al principio parecían cristianos, pero no eran cristianos, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, dice Juan, a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Creo que Juan se refiere a estas personas, pero se amplía a personas que quizás todavía estaban asociadas a la iglesia, pero con estas características. Seguían haciendo las mismas cosas. Algunos ya habían salido, se habían manifestado, y otros se estaban manifestando. No habían salido, pero
Dice Juan, por estas personas que evidentemente no son hermanos, ya salieron, yo no digo que se ore, porque son pecados de muerte. Entonces, esta oración, porque es el gran tema aquí en este párrafo, la oración, habla de pedir, 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 oír, Él nos oye, la oración es el asunto. La idea es, debemos desarrollar discernimiento. Los creyentes son diferentes. Versículo 18, capítulo 5. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Es decir, los creyentes no viven en pecado. No viven en pecado, pero pecan. ¿Qué hacemos cuando pecan? Bueno, hay un montón de mandamientos, pero como primera medida, ora con compasión, con humildad por tu hermano. Primera medida urgente. Así que nuestro texto de hoy nos enseña que qué debemos hacer o qué deberíamos hacer cuando vemos a un hermano enredado en ciertos pecados. No lo publiques en tus redes sociales, no lo comentes. Ora, no lo expongas. Y luego todos los demás mandatos amorosos para con tu hermano, pero como primera medida debemos hacer dos cosas. Medida inicial y urgente, ora con confianza. Ora con confianza, no menosprecies la oración. Algo va Dios a hacer. Ora por tu hermano. Y en segundo lugar, ora con discernimiento. Es decir, es un hermano. Intenta no orar por la salvación de tu hermano en el sentido de que se convierta, no. Ora por la restauración de tu hermano. No lo clasifiques como alguien que no pertenece a la familia de la fe. Ora con discernimiento. Haz una diferencia entre tus verdaderos hermanos que continúan con ciertas debilidades, que están luchando y necesitan ayuda, de los herejes, de los que ya han proclamado una doctrina falsa y están viviendo en una absoluta rebelión contra Dios. No podés poner en el mismo estante a tus verdaderos hermanos de estos apóstatas. Entonces, ora con discernimiento. Vamos ahora a tomar un momento para orar. Hermanos, ya hemos orado